Se reportan incidentes en Venezuela tras el cierre de los centros de votación. Hay altercados entre simpatizantes del oficialismo y de la oposición en algunas zonas de Caracas. Motorizados de los llamados colectivos chavistas han salido a las calles para respaldar al régimen de Nicolás Maduro mientras continúa el conteo de votos que podría devolverle el poder a la oposición tras 25 años. En tanto, Diosdado Cabello, un alto jerarca del oficialismo, llamó a sus seguidores a tomar las calles de la capital. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. El conteo de votos se realiza mientras aumenta la tensión en las calles del país. La coalición opositora ha llamado a sus seguidores a mantenerse en los centros de votación para garantizar la transparencia del conteo. Nos vamos de inmediato a Caracas para conocer la última hora con nuestro compañero Óscar Schlenker. Soy Johan Ramírez, bienvenidos al programa. Varias decenas de motorizados identificados con el chavismo llegaron a un centro de votación en Caracas, donde se encontraban testigos opositores y ciudadanos que esperaban el comienzo del escrutinio de las elecciones. Las confrontaciones de ambos sectores, como vemos en estas imágenes, acabaron a los golpes ante la mirada impasible de los policías que no intervinieron para detener la pelea. El altercado comenzó con la llegada de colectivos chavistas, quienes insultaron a los opositores que también respondieron a los improperios, generando así una pelea. Entre los motorizados se encontraba el chavista Nahum Fernández, jefe de gobierno del Distrito Capital, quien se unió a las consignas progubernamentales del grupo, lo que acaloró aún más los ánimos de los ciudadanos que estaban en el lugar, parte de los cuales huyeron por temor a una escalada de la violencia. Y tras el cierre de los comicios, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado comparecieron ante la prensa y se mostraron confiados, pero pidieron también a los votantes que regresen a los centros de votación para participar del escrutinio. Escuchemos lo que dijeron. Y este es un momento en el cual nosotros queremos pedirle a todos los venezolanos que se queden en su centro de votación, que estén allí en comunidad, cívicamente, en vigilia. Hemos luchado todos estos años para este día y estos son los minutos cruciales, las horas decisivas. Necesitamos que todos los venezolanos estén en su centro de votación. Y nos vamos ahora mismo a Caracas, donde el periodista Óscar Schlenker está siguiendo esta jornada electoral para nosotros. Óscar, un gusto saludarte. Ha sido una jornada larga y ahora se reportan algunos altercados en Caracas y crece la tensión mientras tanto la oposición como el gobierno insinúan haber ganado esta elección. Por favor, amplíanos esta noticia que está en pleno desarrollo. Bueno, hemos visto algunos incidentes de violencia en estas últimas horas, no solo en Caracas. Algunos electores respondieron a retrasos en los centros de votación con violencia y también simpatizantes del oficialismo se han presentado en algunos centros de votación con agresiones. En Táchira se registró una fuerte represión donde hay algunos heridos de bala y en distintos puntos del país también hemos registrado hechos lamentables. Sin embargo, la gran afluencia de electores y el civismo que se pudo registrar el día de hoy opaca estos incidentes y lo que se espera es que las celebraciones de quien sea pronunciado ganador en estas elecciones sean pacíficas y sin mayores incidentes. Óscar, el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, ofreció hace poco una rueda de prensa. ¿Qué dijo? Sí, de hecho, el ministro de Defensa felicitó a los venezolanos por una jornada en paz. Dijo que Venezuela se prepara para una nueva etapa, pero que también antes de conocer los resultados, los venezolanos se han levantado para rechazar y exigir el cese de las sanciones. Es un mensaje poderoso que llama a la paz y a una nueva etapa, pero que se puede interpretar de muchas maneras. Hasta que no se anuncien los resultados, es difícil descifrar varias de estas reacciones. Y Óscar, ¿qué podemos entonces esperar a partir de ahora en cuanto a esos resultados? ¿Sabemos cuándo se podrán dar a conocer ese primer boletín? Bueno, según expertos, ya con el registro de los márgenes de votación y la intención de voto, el CNE técnicamente debería tener una totalización oficial y no habría razones para retrasar el anuncio del primer boletín. Sin embargo, este proceso se ha postergado en algunas otras elecciones hasta altas horas de la noche. Por ejemplo, en el 2015, cuando las elecciones de la Asamblea Nacional, los resultados daban una mayoría opositora y fueron dados en la madrugada. Pero recordemos, esta es la primera elección presidencial con Elvis Amoroso
al frente del Consejo Nacional Electoral. Así que estaremos atentos a los anuncios cuando los hagan públicos. Hay mucha expectativa, pero también mucha incertidumbre. Se espera con ansias el primer boletín electoral tras esta jornada de elecciones presidenciales en Venezuela. Lo conversábamos con Oscar Schlenker desde Caracas. Muchas gracias, Oscar, por tu trabajo en esta larga jornada. Gracias a ustedes. Pero mientras que Venezuela se enfrenta a la posibilidad del final del régimen chavista luego de 25 años, la comunidad internacional ha mostrado su preocupación por la posible reacción del gobierno de Nicolás Maduro ante una eventual derrota electoral. Si bien Nicolás Maduro admitió que respetará el resultado electoral y hará cumplir la ley, distintas afirmaciones y amenazas vertidas durante la campaña dejan abierto el panorama a que una eventual transición no sea pacífica. En sus últimos actos de campaña hizo aseveraciones sobre el rol que jugará en las milicias si se consuma una derrota y auguró un baño de sangre ante un resultado adverso. Y para analizar esta situación conversamos ahora con Sebastiana Barraez. Ella es periodista experta en asuntos militares. Sebastiana, un gusto saludarte. ¿Cuál es el rol que jugarán en estas horas decisivas? Primero te pregunto por las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Qué podemos esperar del ejército en estos momentos? Hola, buenas noches a ti y a la audiencia. La Fuerza Armada ya ha estado jugando un rol decisivo, incluso desde el mismo momento en el que se instalaron las mesas electorales. La injerencia de la Fuerza Armada ha sido bastante grotesca en el día de hoy, tomando en consideración que han asumido, entre otros, un rol que no les corresponde, vetando o prohibiendo la entrada de muchos testigos electorales y manteniendo cerradas las puertas de algunos centros de votación. Sebastiana, hace apenas un día Nicolás Maduro dijo, y voy a citar sus palabras, que la milicia es el arma secreta de la doctrina de defensa nacional, de la guerra de todo el pueblo. Esto lo decía Nicolás Maduro refiriéndose a esos grupos paramilitares que operan en paralelo a los cuerpos de seguridad del Estado, que son más de 5 millones de miembros. ¿Cómo se puede interpretar estas declaraciones, sobre todo luego de que Maduro hablara de baño de sangre y guerra civil si perdía las elecciones? A ver, desde que la Revolución Bolivariana llegó al poder, sin duda han tenido muchas dudas de la Fuerza Armada y por eso han existido grupos paralelos. Por una parte, los llamados grupos colectivos, bandas armadas, grupos llamados círculos bolivarianos, pero además estos civiles uniformados y armados llamados la Milicia Nacional Bolivariana, que Nicolás Maduro ha dicho que cuenta con ellos como su arma secreta, aunque la verdad, aun cuando tenga un número tan importante de integrantes, no es que la milicia responda en general a Nicolás Maduro, pero sí hay un grupo importante, peligroso, muchos de ellos incluso cedulados o reconocidos en Venezuela, aun cuando son extranjeros, pero que responden a los intereses de la Revolución Bolivariana y son los más peligrosos. Y esto es justamente lo que hace sonar las alarmas ante una posible espiral de violencia en el país. ¿Está realmente, Sebastiana, Venezuela al borde de una guerra civil, como amenazó Maduro? Creo que eso lo vamos a saber esta misma noche. Creo que lo vamos a saber porque sin duda que hay el espíritu en el pueblo venezolano de salir de esta situación que ha significado la Revolución Bolivariana, el atropello, la tortura, las violaciones de los derechos humanos, el no respetar la división de poderes. Hay un anhelo realmente mayoritario en el pueblo venezolano para salir de la revolución. Esta noche sabremos si lo comprometido que ha estado la Fuerza Armada, los rectores del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y el propio Ejecutivo, pues en mantenerse en el poder, le den un panorama distinto a la situación del país y pueda generarse enfrentamientos entre civiles en Venezuela. Y que independientemente del resultado, Sebastiana, haya paz para Venezuela, es lo que todos deseamos en América Latina. Sebastiana Barraez, periodista experta en asuntos militares, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y una de las piezas clave en este domingo electoral habría podido ser la diáspora venezolana. Más de 5 millones de personas aptas para votar
han dejado el país en los últimos años, pero poco menos de 60.000 de ellos pudieron hacerlo realmente, esto dadas las trabas burocráticas impuestas por el régimen de Nicolás Maduro. En el siguiente informe veremos cómo vivieron esta jornada los venezolanos alrededor del mundo. De los cerca de 5 millones de venezolanos que emigraron y están en edad de votar, solamente el 1% estuvo habilitado por el gobierno para sufragar. Tanto en Argentina como en España o en Chile. Los migrantes expresaban deseos de cambio tras 25 años de chavismo. Ha sido tranquilo, ha sido masivo. Mira la alegría que se ve, la esperanza. 2.600 de los 400.000 venezolanos que residen en Chile y tienen edad para votar estaban habilitados para hacerlo, informó la oposición. En España, el 6% de los 400.000 venezolanos podían votar este domingo. Los propios migrantes cuentan los problemas que tuvieron para depositar su voto en la urna. Costó mucho poder llegar a votar porque obstaculizaron mucho el acceso a habilitarnos en la votación. Pero Venezuela viene cambio y viene cambio para bien. Con mucho abrigo, lejos de los 29 grados del Caribe, los venezolanos acudieron a votar en Argentina. A pesar de la esperanza, algunos también mostraron su preocupación sobre qué puede pasar el día después. Todos tenemos esperanza de que realmente se dé este cambio. Esperemos que sea en paz, esperemos que no haya derramamiento de sangre y yo creo que en este caso el gobierno tiene una responsabilidad fundamental para que eso no suceda. Cantando, entonando el himno, miles de migrantes venezolanos mostraron que este domingo se definía algo más que un cambio de gobierno. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, que se encuentra de gira en Japón, también tuvo palabras para referirse a los comicios de este domingo en Venezuela. Escuchemos lo que dijo. Pese a enfrentarse a una severa represión, hay un enorme entusiasmo en todo el país por estas elecciones. Estados Unidos no va a prejuzgar el resultado. Es una elección que deben hacer los venezolanos, pero el pueblo venezolano merece unas elecciones que reflejen genuinamente su voluntad, libres de cualquier manipulación. Toda la comunidad internacional seguirá esto muy de cerca. Instamos a todas las partes a que cumplan sus compromisos y respeten el proceso democrático. Y aún sin resultados oficiales en Venezuela, se reportan entonces altercados tras la llegada de decenas de motorizados identificados con el chavismo que se enfrentaron con testigos opositores y ciudadanos en las puertas de varios centros electorales. La confrontación de ambos sectores acabó a los golpes ante la mirada impasible de los policías que no intervinieron para detener la pelea. Entre los motorizados se encontraba el chavista Nahum Fernández, jefe del gobierno del Distrito Capital, quien se unió a las consignas progubernamentales del grupo, lo que acaloró aún más los ánimos de los ciudadanos que estaban en el lugar, parte de los cuales huyeron por temor a una escalada de la violencia. Y así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Pero no se despeguen, porque seguiremos informándoles la última hora de esta jornada electoral en Venezuela. Se espera una noche larga, con ansiedad tanto del lado opositor como del oficialista, a la espera de estos resultados que van sin duda a definir el futuro político del país y que tendrán también un impacto en América Latina. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como DW Español. Y en nombre de todo el equipo que ha trabajado para ustedes en esta larga jornada electoral, les agradecemos como siempre su sintonía y su confianza. Soy Johan Ramírez y los espero en una próxima oportunidad para seguir contándoles lo que está pasando en el mundo. Hasta entonces.